1, 2, 3 probando. 1, 2, 3 probando para el estudio bíblico. ¿Todo bien? Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy, chicos. Antes de comenzar, le quería mandar saludos, ¿sí? Le quería mandar saludo al hermano Elías Sánchez, ¿sí? El hermano Elías Sánchez, que nos ofreció la cuenta, que él se postea como J-Max. Y también al hermano Ángel Mensajero de Estados Unidos, a todos los hermanos que de Estados Unidos, Venezuela, Colombia, ¿sí? Nos han escrito y nos han ofrecido también cooperar a través de mensajes privados, se están comunicando con nosotros para apoyar este ministerio, cosa que nosotros podamos seguir adelante y se pueda difundir estos estudios de profundización que también, hermanos, ayudan a la comprensión del Evangelio, porque una cosa es evangelizar y otra cosa es profundizar en las Escrituras, ¿sí? También le mandamos saludo al hermano Acosta. Aquí me están recordando los hermanos, al hermano moderador del foro, el hermano Acosta, al hermano Elio Enay, Elías Sánchez, etcétera, etcétera. Todos estos hermanos que nos están apoyando, que escriben desde Colombia, Venezuela, Estados Unidos, desde Cuba, hermanos, desde Cuba también. A todos estos hermanos les mandamos saludos para que también puedan entender ellos que nosotros vamos a seguir compartiendo con ellos todos estos temas a fin de que puedan profundizar un poco más en las Escrituras. Bien, chicos, otra cosa que quiero decirle a los hermanos del foro es que cuando ellos vean de que hay algún link que está caducado, que nos avisen en el acto, así los renovamos en el acto a los links. Cuando vean que hay un link que no funciona, ya sea por Mediafire o por Megaupload o RapidShare, por cualquiera de los sistemas o formatos que nosotros los lleguemos a subir, que ellos nos avisen, cosa que nosotros estemos renovando los links y no perdamos los temas y todos los hermanos puedan tener acceso para bajar la información. Bien, hermanos, hoy llegamos a la última clase de las dos casas de Israel. Yo me imagino que a muchos hermanos les ha parecido interesante lo que hemos estado estudiando con respecto a las dos casas de Israel, porque quizás muchos se han preguntado por qué Jehová menciona dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. El estudio de hoy, hermanos, se llama La casa de Israel y la casa de Judá en los tiempos finales, parte B, o parte final ya. Esta es la cuarta parte o la parte final y tenemos muchos versículos para ver, un montón, así que yo le voy a pedir que anoten rápido, vayamos rápido y busquen rápido en sus Biblias porque hay muchos textos para ver. Ahora bien, hermanos, yo les quería comentar de que hay mucho más para decir con respecto a este tema, pero yo ya no puedo continuar con esto. Yo ya les dejo para ustedes que quizás en la lluvia tardía van a terminar de entender muchas cosas, o si no, ustedes profundicen ya por sí mismos todas estas cosas y pídanle al Espíritu Santo que les revele todo lo que tiene que ver con esto, porque no podemos seguir con estos temas. Hay muchas cosas que yo quisiera seguir hablando, pero ya no se puede por falta de tiempo para que no quedemos estancados en estos temas. Aparte no me gusta, digamos, que la serie sea muy larga. A mí no me gustan las series largas, a menos que sea un tema muy necesario para la iglesia adventista. Cuando un tema es muy necesario para la iglesia adventista, sí, yo creo que ahí hay que hacerlo de manera larga, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a ver la cuarta parte y se les va a terminar de aclarar todas las cosas que nosotros hemos dicho. Entonces le mandamos saludos a los hermanos Alejandro Ríos, Claudio Acevedo, Ivana Décima, al hermano Hamner Tor Sánchez, la hermana Lili B, que siempre nos escribe, la hermana Estrella, el hermano Pepe Palacios, Lisabeth, Mauro Cero, Ángel Mensajero, Elías Sánchez, etcétera, etcétera. Todos esos hermanos y a muchos otros que también se han comunicado, pero que quizás no dejan algún comentario en el foro. Para todos ellos vaya nuestro sincero saludo. Hermanos, para comenzar el estudio de hoy, habíamos dicho de que cuando se divide el reino de Israel a la muerte de Salomón en el año 900 antes de Cristo, 900 y pico antes de Cristo, 920, 921 antes de Cristo,
se forma el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá, ¿sí? Entonces yo voy a ir graficando acá en el pizarrón algo sencillito nomás para que ustedes vean. En un gráfico, esto era el reino del norte, se divide así, hermanos, queda el reino del norte, que era Israel, y queda el reino del sur, que fue Judá. Este reino, hermanos, es llevado cautivo, el reino del norte es llevado cautivo en el año 722 a.C. y es llevado cautivo a Asiria, hermanos. Y el reino del sur, hermanos, es llevado cautivo en 3 periodos sucesivos, ¿sí? Que comienza en el año 605, comienza el primer cautiverio, y después se da otro, si no me equivoco, en el año 597, no recuerdo bien, y en el otro, en el 586, fue el último. ¿Y a dónde son llevados cautivos? A Babilonia, ¿sí? A Babilonia. Pero ahora fíjense bien, después de 70 años, los que estuvieron en Babilonia vuelven acá, hermanos, al reino del sur, cuando se cumplen los 70 años del cautiverio babilónico. Pero resulta, hermanos, que con respecto al reino del norte fueron llevados cautivos a Asiria, y bueno, a Asiria y a Media también, a Media, ¿sí? Asiria y Media. Y después de ser llevados cautivos a Asiria y a Media, hermanos, de ahí se extendieron ya por todas las naciones, ¿sí? Por todas las naciones. Y ahora les hago una pregunta. Todos nosotros sabemos que desde el cautiverio babilónico, después de los 70 años, volvieron en la época de los reyes persas. Los reyes persas dieron la orden de que vuelvan a Jerusalén todos aquellos que querían volver a Jerusalén a reedificar con Esdras y con Nehemías, que vuelvan a la tierra de Judea y que Jehová su Dios sea con ellos y que vuelvan a hacer la obra de Dios. Entonces, hermanos, pero ¿ustedes saben qué es lo que pasó con el reino del norte? ¿Alguna vez se sabe de que hayan vuelto en masas y esas 10 tribus del reino del norte hayan vuelto, hermanos, del cautiverio? No se sabe que hayan vuelto del cautiverio. Entonces nosotros ponemos acá arriba un signo de pregunta. ¿Qué ha pasado con las 10 tribus del norte? ¿A dónde están? ¿Qué ha pasado? Hermanos, yo sí les voy a decir algo. Después volvieron israelitas, eso sí nadie lo puede negar, volvieron israelitas de las tribus. Se conservó una pequeña minoría de sangre pura que volvió al reino de Judá de las 10 tribus. Pero eran unos cuantitos nada más. Volvieron como miembros individuales de las 10 tribus, pero ya no como tribu. Las tribus se perdieron. Lo que no se perdieron fueron miembros individuales, unos cuantitos de Aser, unos cuantitos de Gad, unos cuantitos de Rubén, etcétera, etcétera. Volvieron muy poquitos, casi nada. El resto se perdió, las tribus se perdieron, hermanos. Pero ya no volvieron como tribu, volvieron así unos cuantitos nada más, una ínfima parte. Pero como tribu ya no volvieron, volvieron solamente como miembros individuales. Entonces, hermanos, partiendo de este estudio y habiendo hecho este esquema, a mí me queda el interrogante de qué pasó con las 10 tribus del reino del norte. Entonces vamos rápido, hermanos, porque tenemos que ver muchos textos bíblicos. Vamos rápido, hermanos. Oseas capítulo 8, versículos 7 y 8. Hay que ver muchos versículos bíblicos, así que vamos a ir rápido. Los hermanos que nos siguen por internet, sería bueno de que puedan tener una Biblia al lado, cosa de que puedan ir viendo junto con nosotros las cosas, los versículos que vamos analizando. En Oseas capítulo 8, versículos 7 y 8, dice algo que a mí nadie me puede negar, hermanos, y que hay que estudiarlo en profundidad, pero solamente lo vemos de pasada y ya sabemos qué es lo que significa. En Oseas capítulo 8, versículos 7 y 8 dice así: porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni el fruto hará la harina, y si la hiciere extraños o extranjeros la comerán. Y ahora noten lo que dice el versículo 8, hermanos. Será tragado Israel. ¿Y por quién iba a ser tragado, hermanos? Por las naciones de alrededor. Asiria, comenzando Asiria y Media, y después todo el resto de las naciones, porque nunca se ha sabido en la historia que las tribus vuelvan. Como tribus nunca volvieron. Como tribus nunca fueron restaurados.
Volvieron algunos miembros individuales, hasta tal punto que por ahí en el Nuevo Testamento se reconoce, hermanos, que Pablo era de la tribu de Benjamín. Se reconoce que Ana, la profetisa, era de la tribu de Aser. Pero miembros individuales, pero ya no había tribus. Habría miembros individuales que habían conservado su apellido, su casa paterna y más o menos se acordaban cómo venía la mano, pero nada más, no había tribus. Entonces el versículo 8 dice, hermanos, será tragado Israel, presto serán entre las gentes como vaso en que no hay contentamiento. ¿Se dan cuenta lo que quiere decir aquí? Pronto serán entre las gentes, entre las naciones, como vaso en que no hay contentamiento. No se iban a contentar en ellos, hermanos, iban a ser absorbidos y tragados por las naciones. Y vamos a ver Segunda de Reyes capítulo 17. En Segunda de Reyes capítulo 17 vamos a ver fundamento bíblico. Hermanos, en Segunda de Reyes capítulo 17 dice el versículo 5 y 6. Segunda de Reyes capítulo 17 versículos 5 y 6 dice así, presten atención. Y el rey de Asiria partió contra todo el país y subió contra Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. Noten, y estuvo sobre ella 3 años. Y dice el versículo 6, en el año 9 de Oseas tomó el rey de Asiria a Samaria y transportó a Israel a Asiria, y púsolos en Ala y en Abor junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Y ahora vamos a los versículos 20 al 23. Versículos 20 al 23. Segunda de Reyes 17, versículo 20 al 23. Y dice así, y desechó Jehová toda la simiente de Israel. Ahora entienden por qué fueron esparcidos entre todas las gentes y entre todas las naciones, como dice Oseas capítulo 8, versículos 7 y 8. Y desechó Jehová toda la simiente de Israel y afligiólos, y entrególos en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque cortó a Israel de la casa de David. Y ellos se hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam reempujó a Israel en pos de Jehová, e hízoles cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos. Versículo 23, hasta tanto Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había él dicho por mano de todos los profetas sus siervos, e Israel fue transportado de su tierra. Noten, e Israel fue transportado de su tierra a Asiria hasta hoy. Entonces, hermanos, esta es la realidad de lo que pasó y de lo que aconteció con el reino del norte. Entonces vamos a Oseas capítulo 9, versículo 3 y 17. Oseas capítulo 9, versículo 3 y 17. Fíjense lo que dice acerca de Israel para que ustedes vayan entendiendo que esto tiene fundamento bíblico y que tiene que significar algo. No puede ser que esté escrito y que no signifique nada y que no tenga ningún significado doctrinal. El versículo 3 dice, no quedarán en la tierra de Jehová, hablando del reino del norte, hermanos. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Todo lo que vamos viendo es que van a Asiria, vuelven a Egipto, vuelven a la parte de los medos, en una palabra vuelven a todas las naciones. Y el versículo 17, hermano, es poderoso. El verso 17 dice, mi Dios los desechará. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que ha pasado con el reino de Israel, las 10 tribus del norte? Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre las gentes. Andarán errantes entre las naciones. Eso es lo que le ha pasado y es lo que habíamos visto en las clases pasadas, pero que ahora estamos retomando para que puedan recordar. Amós capítulo 7, versículo 11 y 17. Vamos al profeta Amós.
en el profeta Amós, en los profetas menores, Oseas, Joel y Amós. Amós capítulo 7. En Amós capítulo 7, versículo 11 y 17, dice así, presten atención. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a cuchillo, e Israel pasará de su tierra en cautiverio. Versículo 17. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer fornicará en la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a cuchillo, y tu tierra será partida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será traspasado de su tierra. Todo lo que yo he venido predicando con respecto al reino del norte ha tenido un pleno cumplimiento. Se ha cumplido, hermanos. Israel fue llevado cautivo por Asiria a Asiria y al resto de las otras naciones que estaban alrededor de lo que sería el dominio asirio. Entonces, por eso es que va cobrando sentido todo lo que yo les vengo enseñando, hermanos, porque esto es lo que aconteció con las 10 tribus del norte. Efectivamente, hermanos, se cumplió de que fueron a todas las naciones, pero no se sabe cuándo volvieron, porque nunca más volvieron. Por ahí uno que otro israelita, que quizás uno que otro por ahí que habrá conservado su pureza, su casa paterna, su apellido, volvió, pero ya como tribu no. Como tribu no. Entonces, las tribus, hermanos, el resto de los otros israelitas, se mezclaron entre las naciones. Y al haberse mezclado entre las naciones, hermanos, anduvieron errantes entre ellas y se mezclaron y fueron tragados por las gentes. Entonces, todo eso ustedes ya lo sabían. En Jeremías capítulo 50, versículo 17, nos confirma lo que venimos estudiando. Jeremías capítulo 50. Yo les doy fundamento bíblico para que los hermanos que enseñan Biblia tengan con qué fundamentar cuando les pregunten. Jeremías capítulo 50 habla de los dos grandes cautiverios que tuvieron la casa de Israel y la casa de Judá. En Jeremías capítulo 50, versículo número 17, dice así. Presten atención, chicos. Dice así: ganado descarriado es Israel, leones lo amontonaron, el rey de Asiria lo devoró primero, y este Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó el postrero. Habla primeramente del cautiverio asirio en el 722 y después del cautiverio babilónico en el 606 hasta el 586. Habla, hermanos, de los dos reinos que fueron los dos grandes cautiverios que cautivaron al pueblo de Israel. Hasta aquí, hermanos, queda claro, repasando con lo que pasó el reino del norte. Todo lo que tuvo que enfrentar el reino del norte. Entonces, hermanos, llegamos hasta la época de Jesús, y en la época de Jesús solamente está la tierra de Judea, la casa de Judá, porque de la casa de Judá sí se había dejado bien en claro que después de los 70 años Jehová visitaría de nuevo a su pueblo y lo haría volver del cautiverio. Y también se había dicho de que volverían a reconstruir Jerusalén y Dios visitaría a su pueblo y los haría volver a su tierra, y que incluso Dios despertaría el espíritu de Ciro, rey de los persas, para que los haga volver a su tierra. Pero nada se dice con respecto a las tribus del norte, del reino del norte. Y hermanos, ¿y qué pasó con esas 10 tribus? ¿Y ahora esas 10 tribus importan? ¿Se habrá olvidado Dios de esas 10 tribus? ¿Para qué permitió Dios que esas otras 10 tribus se pierdan? ¿Qué propósito será que tenía Dios al haber permitido que se vayan y sean tragadas por las otras naciones? El caso es, hermanos, que el Mesías tiene una misión, y vamos a ver que esa misión, cuando iba a venir por primera vez, y después en todo el reino de la gracia de Cristo, ese Mesías iba a tener una misión. En Isaías capítulo 49 se nos va a decir bien claro qué misión va a tener Cristo. En Isaías capítulo 49, versículos 6 al 9, se nos dice cuál iba a ser la misión de Cristo cuando venga. Y fíjense bien, hermanos. Versículos 6 al 9 dice: y dijo, poco es que tú me seas siervo, ¿para qué?
para levantar las tribus de Jacob. Se estaba profetizando, hermanos. Y resulta que Isaías estaba profetizando también el cautiverio asirio. Pero después se profetizaba, hermanos, se profetizaba de que para el tiempo en que venga el Mesías iba a levantar e iba a restaurar esas tribus. El Mesías iba a restaurar esas tribus, hermanos, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures los asolamientos de Israel. También te di por luz de las gentes. ¿Y por qué luz de las gentes? Porque en las gentes iban a estar esas tribus esparcidas, para que seas mi salud hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las gentes, al siervo de los tiranos. Verán reyes y levantaránse príncipes, y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová, en hora de contentamiento te oí, y en el día de salud te ayudé. Y guardarte, y te daré por alianza del pueblo, el nuevo pacto, por pacto al pueblo, para que levantes la tierra, para que heredes asoladas heredades. Y dice en el versículo 9, y cuando leemos el versículo 9, ahí se nos termina de mostrar que efectivamente se está refiriendo a la misión del Mesías. Porque dice el versículo 9, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, manifestaos, en los caminos serán apacentados, y en todas las cumbres serán sus pastos. Entonces, hermanos, ahora ya queda en claro el estudio pasado, todo lo que se nos venía diciendo. Cuando nosotros hablamos de la misión del Mesías, hay gente que no entiende para qué ha venido el Mesías. El Mesías, hermanos, Cristo Jesús, ha venido para levantar la tierra. Ha venido para salvar lo que se había perdido, para buscar y salvar lo que se había perdido. Ha venido para levantar la tierra. ¿Y por qué, hermanos, para levantar la tierra? Porque está diciendo, hermanos, está diciendo que también tenía que levantar las 12 tribus de Israel. Y hermanos, si tiene que levantar las tribus de Jacob, y si tiene que levantar la tierra, es porque las tribus de Jacob iban a estar en toda la tierra, e iban a estar en medio de las gentes. Entonces vemos que se le da una gran importancia a las 12 tribus de Israel. Y ahora empezamos a meternos de lleno en el tema nuevo. Ahora fíjense, habiendo sentado las bases, ahora nos vamos a meter un poquito más de lleno en el tema que nos toca. Y presten atención a lo que vamos a empezar a estudiar ahora. Isaías capítulo 56, versículo 1 al 8. Ahora, noten hermanos, Isaías está profetizando en tiempos de varios reyes, hermanos. Ustedes saben de que el tiempo de Isaías fue un tiempo un tiempo largo donde a él le tocó profetizar, y dice clarito, hermanos, al inicio de su libro, no lo busquen ustedes, pero dice así, hermanos: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio sobre Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y también está profetizando para el reino de Israel en el norte y también para el reino de Judá, y profetiza para el reino del norte, para el reino de Judá, y también profetiza para todas las naciones. Cuando ustedes leen el libro de Isaías, profetiza, hermanos, para todas las naciones. Y fue un periodo, creo que de 40 o 50 años más o menos, que le tocó profetizar a Isaías. Pero resulta, hermanos, que el reino de Israel y las 12 tribus de Israel, bajo el reinado de David y bajo el reinado de Salomón, estuvieron unidas. Las 12 tribus de Israel, hermanos, estuvieron unidas bajo el reinado de David y de Salomón, pero ya la muerte de Salomón no. Pero resulta, hermanos, que bajo el reinado de David, las 12 tribus fueron fieles y le estaban sujetas.
bajo el reinado de Salomón ya muchos israelitas se comenzaron a corromper debido al pecado de su líder, debido al pecado de Salomón. De manera que cuando llegamos a Jeroboam, hermanos, no era que Jeroboam había comenzado la apostasía, ya la apostasía había comenzado mucho antes, ya en los tiempos de Salomón, y había ya un montón de israelitas que se habían cruzado a los paganos ya en los tiempos de Salomón. Y eso les cuento un poco de historia para que puedan entender este texto que ahora yo les voy a decir. En el capítulo 56, versículo 1 hasta el 8, dice así, y a ver si se dan cuenta de algo que yo les voy a mostrar. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salud para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que esto hiciere. Y está hablando del pagano, hermanos. Fíjense bien lo que yo les voy a mostrar. Está hablando de los paganos y de los eunucos. Fíjense bien. Y yo digo, bueno, pero este es un pagano que no tiene nada que ver con las tribus de Israel. Y esta es una profecía que abarca también el futuro. Y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el hijo del extranjero, bueno, pero este extranjero que no es de las tribus de Judá, no es de las tribus de Israel, no es de ninguna tribu. Bueno, a ver, veamos. Y el hijo del extranjero ha llegado a Jehová, no hable diciendo, apartaráme totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos que guardaren mis sábados y escogieren lo que yo quiero y abrazaren mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que se allegaren a Jehová para ministrarle, y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto, yo los llevaré al monte de mi santidad, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, sobre mi casa, porque mi casa, casa de oración será llamada, noten, de todos los pueblos. De todos los pueblos. Y ustedes dirán, bueno, pero aquí está hablando de los paganos, Hugo. Bueno, a ver, sigamos leyendo el versículo 8. Dice el Señor Jehová, el que junta los echados de Israel, aún juntaré sobre él sus congregados. ¿Cómo? Pero resulta que me estaba hablando del pagano, del eunuco, del extranjero, del hijo del extranjero. Pero me dice el versículo 8, dice el Señor Jehová, el que junta los echados de los paganos, el que junta los echados de los incrédulos, no, el que junta los echados de Israel. Aún en el futuro, dice, juntaré sobre Israel, quiere decir sobre él sus congregados. Hermanos, yo sé que estamos cansados, yo sé que tenemos sueño, y yo sé que es aburrido estudiar esto. Así que ustedes duerman tranquilos, nomás los que tengan sueño, no hay ningún problema, yo continúo porque los hermanos me piden que dé los versículos. Hay muchos hermanos que le está sirviendo los estudios de profundización cuando bajan esto por internet. Duerman tranquilos, no hay problema si alguien tiene sueño, porque les confieso algo. Hasta a mí me resulta un poco tedioso tener que revisar todo este fundamento bíblico, pero es importante darlo para que los hermanos tengan con qué fundamentar todas estas cosas. Hermanos, ya en el tiempo de Salomón muchos se habían ido a los paganos por culpa del rey Salomón. Pero resulta que dice que esos que se han ido a los paganos, hermanos, Dios tenía que recogerlos de nuevo. Y ya más adelante van a entender el versículo 8. Ya enseguida van a entender Isaías 56:8. Dice el Señor Jehová, el que junta los echados de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Entonces, hermanos, continuamos con el estudio bíblico y vamos a ver Isaías capítulo 11, versículo 1 al 5 y versículo 10 al 13 para ver la misión de el Mesías.
A ver cuál era la misión de Cristo, a ver si concuerda con la que decía Isaías 49, versículos 6 al 9. Entonces vamos a ver si concuerda, haciendo una comparación de texto. Vamos a Isaías capítulo 11, versículo 1 al 5. En Isaías capítulo 11, versículo 1 al 5 dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Presten atención. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y harále entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyere en sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Hermanos, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus riñones. El versículo 1 al 5 de Isaías capítulo 11 habla de las dos venidas de Cristo, de la primera venida de Cristo y de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, lo que se va a mencionar en el contexto de Isaías capítulo 11 tiene que ver entre la primera y la segunda venida de Cristo. Entonces, la misión del Mesías entre la primera y la segunda venida de Cristo tiene que ver, hermanos, con lo que dice ahora el versículo 10 al 13. Fíjense lo que dice el versículo 10 al 13, a ver si se dan cuenta de algo. Y acontecerá en aquel tiempo, desde la primera venida de Cristo en adelante y hacia el futuro y hacia el fin de los tiempos, noten, y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, o por bandera a los pueblos, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Se acuerdan la profecía de Cristo? Entonces noten acá, la cual estará puesta por pendón o bandera a las naciones y a los pueblos, y será buscada de las naciones, y su holganza será gloria. Y ahora noten, asimismo acontecerá en aquel tiempo futuro, hasta el tiempo del fin, que Jehová tornará otra vez. Noten, hermanos, que Jehová tornará a poner otra vez su mano para poseer las reliquias de su pueblo que fueron dejadas ¿a dónde? En Asiria, y de Egipto, y de Partia, y de Etiopía, y de Persia, y de Caldea, y de Amad, y de las islas del mar. Hermanos, ¿a dónde habían sido esparcidos los del reino del norte? A todo el mundo, hermanos. A todo el mundo. Ahora entienden por qué yo les había dicho que cuando Oseas dice, esto es impresionante para mí, hermanos, cuando Oseas dice que iban a ser tragados por las gentes, hermano, aquí está diciendo que se habían ido a todo el mundo. Hermanos, el profeta Isaías no puede ponerse a decir, y también en la India, y también en Filipinas, y también en Omán, y también en Marruecos, y también, no sé, hermano, ¿cuántas naciones hay en el mundo? Hay como 300. ¿No? ¿Sabe si tiene que nombrar las 300? No va a alcanzar la página de la Biblia. Y en ese tiempo costaba la tinta, y costaba pagarle a los escribas, y costaba escribir los pergaminos. No se puede poner a nombrar todas las naciones. Está hablando básicamente de que en todas las naciones iban a estar el reino del norte. Por lo tanto, este interrogante está dejando claro a través de fundamento bíblico que fueron a todas las naciones el reino del norte. Pero se profetiza que en aquel tiempo, en el tiempo del fin, Él va a volver a retomar, a rescatar esas tribus. Pero ¿cómo la va a rescatar? ¿En forma como nación literal de sangre o como nación espiritual? Como las dos cosas la va a rescatar. Porque la sangre se metió entre los paganos, y ahora la casa de Israel en aquel tiempo ha sido tornada de entre todas esas naciones a través de la raíz de Isaí, que será buscada por las gentes. ¿Por qué va a ser buscada por las naciones? Y bueno, el contexto lo explica.
porque están metidos, la sangre de las 10 tribus del norte está metida en todas las naciones del mundo. Entonces dice el versículo 11, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová tornará a poner otra vez su mano para poseer las reliquias de su pueblo, hermanos, el reino del norte, que fueron dejadas en Asur, y de Egipto, y de Partia, y de Etiopía, y de Persia, y de Caldea, y de Amad, y de las islas del mar, en todas las islas y las costas del mar. Otras versiones traducen esto, las costas del mar, que están en todo el mundo, hermanos. ¿Se dan cuenta a dónde se ha ido a meter la sangre israelita del reino del norte? Ahora se dan cuenta que lo que yo hablaba, hermanos, lo que yo venía enseñando no era un invento, están en todas las costas del mar. Ahí están las 10 tribus del norte, pero Jehová las va a volver a tomar en aquel tiempo a través de la raíz de Isaí, que iba a ser buscada por todos los pueblos, que es Cristo. ¿Se va entendiendo, hermanos? Y ahora noten el versículo número 12 y 13. Y hermanos, y el que ya no entiende con esto, yo no sé cómo se le va a hacer entender, hermanos. Versículo 12 y 13. Y levantará bandera a las naciones. Noten, hermanos, levantará bandera o pendón a las naciones, a las gentes. Y juntará a los desterrados de Israel. ¿A dónde iban a estar los desterrados de Israel? En las naciones, hermanos. Y a mí nadie me puede negar lo que está diciendo acá Isaías. El que niega esto, hermanos, que me disculpe, pero entonces yo no le acepto. No le acepto porque la Biblia es poderosa y me abre completamente la mente para entender dónde están las 10 tribus perdidas del norte. Hermanos, ¿de dónde Jehová va a recobrar las tribus perdidas del norte? ¿De dónde va a recobrar los desterrados de Israel? De las naciones, hermanos. Fíjense cómo comienza diciendo el versículo 12. Y levantará bandera a las naciones y juntará los desterrados de Israel. No dice que juntará a los paganos, sino que dice que juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá, de los 4 cantones de la tierra. Versículo 13, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán talados. Efraín no tendrá envidia contra Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Ahora noten la última parte del versículo 13, que esto les quiero explicar. En Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Qué pena que no ha venido María Silvia, porque esto es la profundidad que yo le quería explicar. Una vez que nosotros nos convertimos de todo corazón a Cristo Jesús, hermanos, nos convertimos realmente de todo corazón a Cristo, nos viene tanto la alegría cuando profundizamos las Escrituras, que llegamos a comprender que a través de Cristo, Dios ha levantado bandera a las naciones y nosotros somos los desterrados de Israel que Cristo está juntando. Cristo está reuniendo. Cuando ustedes se han convertido a Cristo, Dios estaba reuniéndolos de todas las naciones a ustedes. Ustedes eran los esparcidos de Israel y ustedes son el pueblo de Israel. Ustedes son la casa de Israel. Una vez que ustedes entienden el propósito de Dios, hermanos, llegan a comprender que ustedes son la casa de Israel y no les llegan a tener más envidia a los judíos, porque se disipa la envidia de Efraín contra Judá. Y en el tiempo del fin, ahora estamos en pleno cumplimiento, todavía no se ha terminado de cumplir esta profecía. Pero cuando se termine de cumplir esta profecía, en el descenso y derramamiento de la lluvia tardía, Efraín no va a envidiar más a Judá, ni los judíos nos van a afligir más a nosotros. Seremos un solo pueblo y ya no habrá más envidia, porque nosotros habemos comprendido de una vez por todas que somos la casa de Israel, y los judíos habrán comprendido que ellos son la casa de Judá, y seremos un solo pueblo, un solo palo en la mano de Jehová. ¿Se va entendiendo un poquito? Bueno,
Esto era un punto importante que yo no les podía explicar en las clases pasadas, pero que ahora nos vamos metiendo un poquito más en el tema. Ahora entienden por qué Efraín, hoy en día Efraín tiene envidia de Judá y Judá aflige a Efraín. Los judíos no quieren saber muy mucho de nosotros y nosotros le tenemos bronca a los judíos. Pero esa bronca de nosotros hacia los judíos se disipa cuando entendemos las Escrituras. Por eso es que hay que estudiar la Biblia para entender esto. Y los judíos dejan de afligirnos a nosotros cuando se convierten en adventistas, o se hacen cristianos, o se hacen mesiánicos, y comienzan a entender este tema, y ya no nos afligen, y ya no hay ese menoscabo, no hay ese desprecio, y nos comenzamos a unir. Entonces ahora se va entendiendo un poquito más este tema, que yo no les podía explicar en las clases pasadas porque no lo iban a entender. Y qué pena que no vino María Silvia, porque este tema tenía que entenderlo ella. Por ejemplo, yo antes, hermanos, ¿se acuerdan que estuvimos en las clases pasadas y cuando yo hablé del privilegio del judío, todos quedamos mal, con envidia? Pero a medida que Dios va abriendo las Escrituras ante nosotros, nos va haciendo entender que nosotros somos la casa de Israel y que estamos siendo reunidos como la casa de Israel. Y que para el tiempo del fin seremos un solo pueblo. Pero por supuesto teníamos que estudiar primeramente toda esa parte tediosa y sentar las bases y poner los fundamentos para poder entender esto, si no, no iban a entender nada. Entonces, hermanos, vamos ahora a los tiempos de Cristo. Presten atención porque ahora nos estamos metiendo un poquito más en el tema. Chicos, les va cerrando un poquito más el círculo. Noten que al principio del estudio todo era una masa deforme. Pero en la medida que vamos avanzando en el estudio, esto va tomando forma hasta que sea un círculo perfecto dentro de nuestras posibilidades de comprensión. Fíjense ustedes, ¿no? Dios reúne a los esparcidos de Israel, los vuelve a buscar a las tribus, vuelve a restaurar las tribus, vuelve a levantar las tribus a través del Mesías. A través del Mesías, hermanos. Nosotros somos esas tribus de Jacob que Dios está levantando. Y ahora vamos, hermanos, a Juan capítulo 7, versículo 33 al 35. En Juan capítulo 7, versículo 33 al 35, dice lo siguiente. Presten atención, hermano. Dice así: y Jesús dijo, aún un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. ¿Se dan cuenta lo que dice ahí, hermanos? Y Jesús dijo, aún un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Versículo 33, versículo 34. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré vosotros no podréis venir. Le estaba hablando a los judíos. Y noten lo que les responde los judíos. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se ha de ir este que no le hallemos? ¿Se ha de ir a los esparcidos entre los griegos y a enseñar a los griegos? En el tiempo de los judíos, hermanos, la casa de Judá tenía bien en claro que la casa de Judá era la casa de Judá y ellos eran los judíos y que estaban en la tierra de Judea. Pero ellos sabían que había hermanos de ellos, que estaban esparcidos entre los griegos. Hermanos, la palabra griegos no es el tema de ahora, pero lo dice Romanos y lo dicen las epístolas, cuando dice no hay ni judío ni griego, sino que todos somos uno en Cristo. La palabra para griego quiere significar todo el mundo gentil. Entonces los judíos sabían que las 10 tribus del norte estaban esparcidas entre el mundo gentil y entre los griegos, y entre el mundo gentil y los griegos y el mundo gentil era lo mismo. Entonces dice, nosotros somos la tribu de Judá, y este Mesías, este Cristo, este Jesús, está predicándonos a nosotros, la casa de Judá. Pero ahora dice que se va a ir a otro lado. ¿A dónde será que se va a ir? ¿A los otros israelitas que están esparcidos entre los griegos? Los judíos tenían bien en claro
que las 10 tribus del norte que se habían perdido estaban esparcidas entre los griegos, estaban esparcidas entre las otras naciones del mundo. ¿Va cerrando un poquito más el círculo, hermanos? Bueno, Juan capítulo 11, versículo 47 al 52. Juan capítulo 11, versículo 47 al 52. En Juan capítulo 11, hermanos, versículos 47 al 52, dice lo siguiente, y presten atención. Entonces los pontífices, noten hermanos, entonces los pontífices y los fariseos juntaron concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Y Caifás, uno de ellos, sumo pontífice de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo pontífice de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y hermanos, presten atención el verso 52. ¿Todo bien, Bernardo? Bien. Noten el versículo 52. Y no solamente por aquella nación, que era la nación de Judá, la casa de Judá. Y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno. Presten atención. Mas también para que juntase en uno los hijos de Dios que estaban derramados. ¿A quién será que se estaba refiriendo eso? A toda la sangre israelita que se había mezclado en todas las gentes, como dice el profeta Oseas, que serían tragados por las gentes y que andarían errantes entre todas las gentes. Dios tenía que recoger a la tribu de Judá, pero también tenía que recoger a las otras tribus del norte, que eran los hijos de Dios que estaban derramados por todos lados. ¿Se va entendiendo un poquito? Bueno. ¿Qué significa eso, hermanos? Entonces, ahora leo Juan 11:52 de nuevo. Leo de nuevo Juan 11:52. Y no solamente por aquella nación, o sea, los judíos, mas también para que juntase en uno los hijos de Dios que estaban derramados, hermanos. Para que juntase en uno los hijos de Dios que estaban derramados. Ahora yo comparo Juan 11:52 con Oseas 1. Vamos a Oseas 1. ¿Y Luis Bernardo? Bien. En Oseas capítulo 1, fíjense lo que dice allí. En Oseas capítulo 1 dice, hermanos, el versículo número 10 y 11. Leamos el 11 nomás, el versículo 11. Y los hijos de Judá, es impresionante, hermanos, para mí por lo menos es impresionante lo que yo estoy leyendo. Y los hijos de Judá, y lo nombra primero a la nación de los judíos, y los hijos de Judá y de Israel serán congregados en uno. ¿Se han dado cuenta? Serán congregados en uno, y levantarán para sí una cabeza, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. La cabeza que iban a levantar es Cristo. Ahora vuelvan a Juan capítulo 11, versículo 52. Vuelvan rapidito a Juan capítulo 11, versículo 52, para que hagamos comparación de texto con texto, como dice Isaías capítulo 28, versículo 10 y 13. Juan 11, 52. En Juan 11:52 comparamos texto con texto y dice: y no solamente por aquella nación, los judíos, mas también para que juntase en uno, los hijos de Dios que estaban derramados, que son la casa de Israel. ¿Queda claro, hermanos? Bueno. Entonces, hermanos, ahora vamos un poquito a Efesios también, comparemos esto, ¿sí? Vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 14. En la epístola a los Efesios, capítulo 2,
y versículo 14, y fíjense bien, hermanos, Efesios capítulo 2, versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Porque Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Qué casualidad, hermanos, que se nos profetiza que Dios haría un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y qué casualidad que en el tiempo del fin hay dos pueblos, los judíos y los gentiles. Qué casualidad, ¿no? Y qué casualidad que en el antiguo pacto después se habla de dos casas, la casa de Israel y de la casa de Judá. Y hoy en día hay dos pueblos en el mundo, todos los gentiles por un lado y todos los judíos por otro lado. Qué casualidad, ¿no? Bueno. Juan capítulo 10, versículo 16. En Juan capítulo 10, versículo 16, vuelve a mencionar algo interesante. Juan capítulo 10, versículo 16. En el tiempo en que Jesús estaba viviendo, Él estaba predicando mayormente a la casa de Judá, los judíos, que ya desde el tiempo de Babilonia habían vuelto del cautiverio a su tierra, y después pasaron por el reino de Medo-Persia, pasaron por el reino de los griegos y llegaron al tiempo de los romanos, pero los judíos siempre estuvieron en su tierra, pero dominado después por los persas, después por los griegos y después por los romanos, pero los judíos volvieron a su tierra y estuvieron en la tierra de Judea. Y en el momento en que Cristo está, hermanos, en la tierra de Judea, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, la casa de Judá. Aquellas también que son la casa de Israel me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Sí? Habrá un rebaño y un pastor. Bueno, sí, lo usan indistintamente para decir que nosotros somos la iglesia verdadera y las otras ovejas son los evangélicos, los católicos, el pagano, el ateo. Esa es la aplicación superficial que se le da a ese texto. Pero cuando vamos a ver en profundidad, la profundidad que tiene el texto, Cristo está hablando con propiedad. Cristo está hablando con propiedad. Y está diciendo de que, dice, yo tengo un redil, pero hay otras ovejas que no son de este redil. O sea que este redil es uno. Pero tengo ovejas que no son de este redil. Y si no son de este redil, ¿a dónde están? En otro redil. Pero son ovejas. Dice, tengo ovejas que no son de este redil. Yo tengo este redil y aquí hay ovejas en este redil. Pero hay otras ovejas que no están en este redil. Y si no están en este redil, ¿a dónde están las ovejas, hermanos, generalmente? En un redil. Y están en otro redil, esparcido por el mundo, que son la casa de Israel, que Dios tiene que volver a juntar. Cuando lo estudiamos en profundidad nos vamos dando cuenta de qué cosa quiere significar este texto. Por supuesto, hermano, estos estudios de profundización no son para cualquiera. Imagínense, si ustedes le dan este estudio de profundización a una persona que por primera vez quiere escudriñar las Escrituras, no va a entender nada. Y lo único que va a hacer es criticarme y decirme: Hugo Ortiz cambia las cosas, aplica los textos diferentes, después de que yo me maté explicando un montón de clases de esto. Y él no ha escuchado las 20 clases que yo vengo dando en múltiples temas proféticos, en esta serie, en la otra serie que voy a dar de la conversión de los judíos en el tiempo del fin. No ha escuchado él todo eso, y de pronto ustedes le dan que él lea este versículo y no va a entender nada de lo que yo estoy explicando. Porque esto ya es alimento sólido para que lo entiendan las personas que ya tienen años estudiando Biblia o que ya vienen siguiendo un régimen de estudio acostumbrado a buscar y a buscar y a buscar, hermanos. Entonces, interesante, y también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, o me conviene traer, hermanos, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahora volvamos a Oseas capítulo 1, hermanos. Volvamos a Oseas capítulo 1.
En Oseas capítulo 1 leemos el versículo 11, así se les grabe, a ver si entienden lo que está diciendo Dios. Versículo 11. Y los hijos de Judá y de Israel, y los de Israel, hermanos, son todas esas ovejitas que no eran del redil de Judá y de la iglesia de ese tiempo de Cristo, de la iglesia apostólica, formada por judíos al principio. Y los hijos de Judá y de Israel serán congregados en uno, y levantarán para sí una cabeza, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Hablando de la conversión de los judíos en el tiempo del fin, en donde las dos casas se unirán y habrá una sola cabeza para las dos casas. Esa cabeza, hermanos, es Cristo Jesús en el tiempo del fin. Hermanos, ¿va cerrando un poquito más el círculo? Bueno, ahora resulta que nosotros vamos a la epístola de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 1 al 4. Santiago capítulo 1, versículo 1 al 4. Por si alguien no quiere creer o quiere interpretar de otra manera. Si alguien quiere creer de otra manera, hermano, bueno, que crea de otra forma. Nosotros no obligamos a nadie a que crea como nosotros. Pero para mí es muy significativo lo que dice Santiago acá. Santiago capítulo 1, versículo 1 al 4. Noten lo que dice acá, y ya estamos en el Nuevo Testamento. Y dice: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, noten, hermanos, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Y vayan ustedes a discutirle a Santiago, y le está escribiendo, hermanos, a cristianos israelitas que habían conservado su pureza, minoría, pero le está escribiendo en su mayoría a los paganos, a los gentiles. ¿Y por qué el apóstol Santiago le escribe, hermanos, a las 12 tribus, si se supone que las 10 tribus ya no existían? Aquí le está escribiendo a judíos y a gentiles. A judíos, que son el reino del sur, que sería Judá, Benjamín y Leví. Y a las otras 10 tribus del norte, en donde ya se cuentan los 2 hijos de José, que son Manasés y Efraín, más las otras 10 tribus, y que tienen que ver que ya a todas esas tribus del norte solamente se les llama Israel o Efraín nada más. Pero ¿por qué aquí el apóstol Santiago le va a escribir a las 12 tribus que están esparcidas? Hermanos, aquí este versículo nos muestra claro primero, las 10 tribus del norte fueron esparcidas, y la tribu del sur quedó en la tierra de Judea, pero bajo el dominio de los romanos, hermanos. Los romanos los movían como querían a los judíos, los llevaban de una provincia a otra, los llevaban de aquí para allá, los utilizaban de esclavos, los escarnecían, y también los dispersaban dentro de su tierra y los mandaban de aquí para allá. Pero esto deja en claro algo, que las 12 tribus de Israel existen. Sí existen, hermanos, sino ¿por qué Jacobo o Santiago va a escribir si no existen? Claro que existen, pero están diseminadas, hermanos, entre los gentiles. Las 10 tribus del norte están diseminadas entre los gentiles, y las 2 tribus que conformaban el reino del sur son los judíos. ¿Se entiende eso, hermanos? Entonces noten, es un poco complicado de entender esto. No me van a entender así nomás, hermanos. Tienen que estudiarlo y estudiarlo para poder entender. Pero si Jacobo lo ha escrito, si Santiago lo ha escrito, significa algo. Y le estaba escribiendo a los cristianos gentiles que tienen que componer esas 12 tribus, porque él los llama hermanos en la fe. Noten: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en cosa alguna. De manera que, hermanos, las 12 tribus existen.
La única que queda intacta es la de Judá, es una de las tribus. Y las otras 10 no están intactas, están mezcladas entre las naciones. Se perdieron como tribus, pero existen ante los ojos de Dios y Él es el único que las puede reconocer, y por eso está trayendo de las 12 tribus para congregarlos en uno con la tribu de Judá en el tiempo del fin. Más o menos me logran captar la idea, hermanos. Así como es difícil para ustedes entender, me es difícil también para mí explicar. Pero de aquí sí queda en claro una cosa: las 12 tribus existen. No sabemos dónde están, solamente Dios las puede ver, hermanos, ¿sí? Sí. Eso lo vamos a explicar después. Son 3 tribus del reino del sur: Judá, Benjamín y Leví. Pero después se cuentan 10 tribus del norte, porque hay que hacer una sumatoria en donde no hay que contar la tribu de José, sino los 2 hijos. Entonces eso ya después les voy a explicar bien cómo viene la mano con eso, y cómo se produjo una sustitución y un montón de cosas raras. Pero habla bien la Biblia cuando dice 10 tribus del norte y un reino del sur. Eso es lo único que tenemos que entender. Ahora, si yo tengo que explicarle el teje y maneje de la distribución de las tribus, hay que hacer un estudio cronológico, y ya sería hacer todo un estudio cronológico, es todo un tema para eso, ¿sí? Entonces ya lo podemos hacer, pero ya aparte a eso, para que le expliquemos bien cada una de esas cosas. Entonces, hermanos, fíjense que lo que yo venía predicando no es una mentira. Lo habla el apóstol Santiago, hermanos. Para Dios y ante los ojos de Dios existen las 12 tribus. Ustedes conocen una nomás. ¿Cuál conocen ustedes? La de Judá, los judíos que están allá en Medio Oriente, y que en total, en todo el mundo, creo que son cerca de 16 a 20 millones, calculan hoy en día. Y el 50%, el 55% ya vive en Jerusalén. Y hermanos, el 45% vive en el resto del mundo, ¿sí? Ustedes conocen la casa de Judá, pero las otras 10 tribus ustedes no la conocen porque están esparcidas entre las naciones. Y dice Santiago que están esparcidas. Ahora, hermanos, siguiendo adelante con esto, hermanos, leemos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 3. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 al 3, Luis, ¿me puedes prestar tu reloj, por favor? Rapidito, chicos, Primera de Pedro 1, 1 al 3. No lo traje, bueno. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Pedro, apóstol de Jesucristo, noten, hermanos, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros, ¿sí? Otros dicen a los expatriados, no dice a los extranjeros, sino a los expatriados. Hablando de las tribus del norte, hermanos, del reino del norte, a los extranjeros esparcidos. ¿Y a dónde estaban? En el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, Santiago, Pedro nos dicen que las tribus de Israel están esparcidas en todos esos lados. Y aquí menciona todas las partes territoriales donde estaban esparcidas. Y junten esto con lo que dice Isaías. Isaías y Pedro dice, ¿en dónde estaban esparcidos? En todas partes del mundo, hermanos, estaban esparcidos. Y a su vez, desde esas naciones se esparcieron a otras. Y desde esas naciones se esparcieron a otras. Y desde esas naciones se esparcieron a otras. Pero menciona específicamente estas porque eran las más conocidas por la iglesia cristiana en ese tiempo, hermanos. Entonces, ahora vamos a ver algo interesante,
En el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 566, Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 566, dice lo siguiente. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 566. Comentando esto, hermanos, bueno, no lo traje ahora, hermanos. Yo pensaba que lo traje, me equivoqué, traje el tomo 5. Bueno, mejor que no lo haya traído porque es una cita un poco larga. Anoten de paso para que vean, pueden ustedes reforzar el conocimiento consultando Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 566, donde se explica, hermanos, que lo que se está diciendo acá es que el pueblo de Israel, hermano, fue esparcido a todas partes del mundo por diferentes razones, por los cautiverios y también por razones comerciales. Y fueron y se mezclaron con las otras naciones, hermanos. ¿Sí? Pero digamos, en fin, era el plan de Dios que sea así. Era el plan de Dios que sea así para después volver a reunir a los desterrados de Israel, como dice Isaías capítulo 11. Entonces, hermanos, vamos a Hechos. Hechos capítulo 2. ¿Alguna vez ustedes han leído detenidamente Hechos capítulo 2? Ustedes se van a sorprender. Pedro dice que estaban en todas partes del mundo. Isaías dice que estaban en todas partes del mundo. Y menciona todas las partes del mundo y hasta dice que estaban hasta en las costas del mar. Hasta en las costas del mar o islas del mar. Ustedes han leído Hechos capítulo 2 y nunca se han percatado de algo. Y qué casualidad que esta fue la primera reunión de los esparcidos. La primera reunión de los esparcidos de Israel se da en la lluvia temprana. Y después, bueno, se convierten de a poquito a lo largo de toda la historia. Y en la lluvia tardía se dará la última reunión de todos los esparcidos de Israel que están en todo el mundo. Presten atención. Hechos capítulo 2 dice el versículo 1, hermanos. Dice así: y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos de Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu le daba que hablasen. Ahora noten el versículo 5 y prepárense para lo que vamos a ver. Moraban entonces en Jerusalén judíos. Y ustedes dirán, pero judíos, no israelitas. No, hermano, les explico el contexto histórico. Para el tiempo en que se da la época de Cristo y la época después del Pentecostés, se les llamaba judío a todos los que eran hijos de Israel, porque para ese tiempo la mayoría eran judíos. La mayoría de los que vivían en la tierra de Judea eran judíos, y habían otritos que eran de las 10 tribus del norte, que conservaban el apellido y la casa paterna, pero que vivían en todas las partes de las naciones del cielo, pero se les llamaba judío, porque, hermano, los romanos y Lucas, que escribe el Evangelio, no podía decir, había judíos piadosos de la tribu de Aser, había judíos que eran de la casa de Judá, otros israelitas de la tribu de Rubén, otros de Isaacar, y unos cuantitos de Gad, y unos cuantitos de Efraín, y otros muchos de Manasés, y otros mezclados de Manasés, pero con los gentiles, y otros mezclados de Rubén, pero con los gentiles, y otros... No puede decir eso. No puede decir eso. Para el tiempo de Cristo y de los apóstoles y del Pentecostés se les llamaba judío a la mayoría, que eran los de la casa de Judá, que habían permanecido en su tierra, aunque también en cierta medida dispersos, y a los otros israelitas de las 10 tribus que vivían en todas las naciones bajo el cielo,
que estaban mezclados con las otras naciones, pero que conservaban el apellido y la casa paterna, y más o menos se los podía distinguir, pero que habían venido a adorar en Jerusalén. De ahí nosotros vemos que Pablo, él era judío, pero de la tribu de Benjamín. O sea que en realidad no es judío, es un israelita de la tribu de Benjamín. Ana era israelita de la tribu de Aser, profetiza. Pero para el tiempo de Cristo a todos se les llama judío. Lean toda la Biblia y a todos se les llama judío, hermanos. Y ahora noten, el versículo 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de 3 naciones debajo del cielo: Asiria, nada más, y Media, y Persia. ¿Dice así? No. Presten atención, hermanos, para que vean que lo que yo estoy predicando no es un invento mío, no es un invento mío. De todas las naciones bajo el cielo, menos la India, menos China, menos Japón, menos la costa de África, menos la costa del Mediterráneo, menos la costa, qué sé yo, de Japón. Y nadie me puede venir a decir: no, pero ningún israelita fue a Japón, a la China, a la India. ¿Y cómo saben ellos? Ellos no saben nada, hermanos. Isaías dice que en todas las costas del mar y las islas del mar. Significa que han viajado a través de los mares. Usen la lógica, hermanos, para entenderlo a los profetas, y no hablen tonteras como hablan algunas otras personas. El versículo 5: pero ¿cómo? Dice que estaban en Jerusalén varones judíos de todas las naciones del cielo. ¿Saben por qué? Porque la mayoría eran de la casa de Judá, pero había otros hermanos israelitas que estaban en medio de todas las naciones del mundo, esparcidos, y estaban esparcidos, pero habían venido a morar a Jerusalén para la fiesta del Pentecostés, porque había 3 fiestas principales: la Pascua, el Pentecostés en el medio, y al final la fiesta de los tabernáculos. Son 7 fiestas judías, pero las 3 principales eran Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Las 3 fiestas principales a lo largo del año religioso judío. Pero hermanos, para el tiempo ya se les llamaba a todos judíos. Hermanos, y dice que habían venido de todas las naciones bajo el cielo. Entonces, hermano, ¿es mentira cuando yo digo que las 10 tribus del norte se habían esparcido por todo el mundo? No, hermanos, nada más que en ese tiempo solamente se les llama judíos, porque la mayoría era la casa de Judá. Versículo 6: y hecho este estruendo, presten atención, hermanos, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Presten atención. Esto es hermoso, hermanos, qué lindo que es estudiar la Biblia, cómo nos abre la mente el profundizar. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Porque había israelitas que habían venido para ese tiempo a adorar y que se los conocía como judíos, pero que habían nacido en otras lenguas y en otros países donde se hablaban otras lenguas. Y si habían nacido en otros países, la lengua en la que hemos nacido, entonces han nacido en otros países. ¿Y por qué han nacido en otros países? ¿Por qué han nacido en otros países? Porque por la dispersión estaban en otras naciones del mundo. Y noten, hermanos, versículo 9: en la lengua en que somos nacidos, judíos, israelitas, judíos partos, judíos de medos, israelitas elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia. Noten dónde estaban los israelitas: los partos, medos, elamitas. Hermanos, israelitas partos, medos, elamitas, israelitas que habitamos en Mesopotamia, y israelitas que habitamos en Judea, israelitas que habitamos en Capadocia, israelitas y judíos que habitamos en el Ponto, israelitas y judíos que habitamos en el Asia, israelitas y judíos que habitamos en Frigia, israelitas y judíos en Panfilia,
Israelitas y judíos en Egipto, israelitas y judíos en las partes de África, que está de la otra parte de Cirene, israelitas y judíos romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, israelitas y judíos cretenses, israelitas y judíos árabes, vivían en Creta y en Arabia. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, hermanos. ¿Estaban esparcidos por todas las naciones los israelitas o no? Claro, hermanos. Ahora entienden por qué Isaías dijo lo que dijo. Y volvamos rapidito, hermanos, rapidito a Isaías capítulo 11 para que puedan entender por qué Isaías ha dicho lo que ha dicho. En Isaías capítulo 11, ¿sí? ¿Sí? Natural del Ponto. Priscila y Aquila, Aquila y Priscila, judíos naturales del Ponto. Fíjense ustedes, ¿eh? Claro, los árabes, claro, tienen que ir a la Meca, claro. Acá los judíos árabes que vivían en Arabia tenían que venir a Jerusalén. Ahora, hermanos, en Isaías capítulo 11, ahora van a entender por qué Isaías quiere decir lo que quiere decir. Isaías capítulo 11, versículo 10. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada de las gentes, y su holganza será gloria. Asimismo acontecerá en aquel tiempo futuro, que Jehová tornará a poner otra vez su mano para poseer las reliquias de su pueblo, que fueron dejadas en Asur, y de Egipto, y de Partia, y de Etiopía, y de Persia, y de Caldea, y de Amad, y de las islas del mar. Otras versiones dicen de las costas del mar. Significa que cruzaban los mares, hermanos. Y hermanos, el versículo 12 y 3, el 12 es impresionante. Para mí, hermanos, el versículo 12 es impresionante porque dice: y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel que van a estar en las naciones, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 cantones de la tierra. Entonces, hermanos, ¿se va entendiendo por qué quiere decir lo que dice? Entonces volvamos a Hechos capítulo 2, en donde hemos quedado. Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, a donde nosotros hemos quedado, hermanos, en Hechos capítulo 2 dice el versículo número 11: cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Si ustedes juntan 1 de Pedro 1, 1 al 3, Isaías 11, 10 al 13 y Hechos capítulo 2 versículo 1 al 39, te muestra que estaban en todo el mundo, hermanos. Versículo número 12: y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere decir esto? Y bueno, etcétera, etcétera. Comienza, hermanos, a relatar todo lo que había pasado en la fecha de Pentecostés, bajo el derramamiento del Espíritu Santo, donde se produce la primera reunión de los esparcidos de Israel. Y ustedes dirán: no, pero aquí está hablando de los judíos nada más. Ahora noten el versículo 22, hermanos. El versículo 22 hasta el 22 y 23. Hechos capítulo 2, ustedes por supuesto pueden leer todo el capítulo, pero dice el versículo 22 y 23 lo siguiente: varones israelitas. Ahora se dan cuenta por qué también quiere significar no tan solamente los judíos, sino los israelitas de todas partes. Varones israelitas, oíd esta palabra: Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros con maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis, a este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y ahora, hermanos, seguimos leyendo,
Y dice el versículo 36 al 39, y presten atención, hermanos, versículo 36 al 39, lo que me está queriendo decir ahí. En el versículo 36 al 39 dice: sepa pues ciertísimamente solamente los judíos que este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Dice así? No, no dice así. Noten cómo dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. La casa de Israel es la casa de Israel, reino del norte, más la casa de Judá, reino del sur. Porque se los puede nombrar indistintamente a los dos, porque es porque todo lo que acabo de explicar hace rato. Por eso es que yo sé que cuesta entender, hermanos, pero se los nombra indistintamente a los dos, de la misma forma se los puede nombrar. Pero como si fuera poco, hermanos, ahora dejen claro que esto no es solamente para los judíos que vivían en Judea, no era solamente para los judíos que vivían en Judea, sino que dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y fíjense lo que dice, hermanos, ahora el versículo 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. O sea, los judíos e israelitas dispersos que ahora habían ido a Jerusalén. Y para todos los que están lejos. O sea, la sangre israelita desparramada en todo el mundo. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Se entiende, hermanos? Vuelvo a repetir y quiero hacer un paréntesis. Ojalá no le presten, no pasen estos temas a las personas que no estudian Biblia, hermano, porque no van a entender. Yo lo veo que algunos se duermen y otros están súper atentos. Y claro, hermano, porque es complejo. Cuando algo es complejo, hermanos, es muy complejo, te lleva a los extremos. Y o no le entendés y te dormís, o te lleva a estar muy atento porque le has logrado agarrar el hilo. Entonces, hermanos, ¿pero a qué voy yo, hermanos? Hay que tener cuidado con estos temas porque no se los entiende así nomás. Y yo creo que cuando descienda la lluvia tardía, ahí vamos a terminar de entender todas estas cosas. Pero yo de paso quiero comentarles algo. Antes de venir acá estaba viendo, hermanos, el canal de TVN Enlace, un canal protestante evangélico, y me dio ganas de llorar, hermanos, porque veía a los evangélicos que hacen unas tremendas reuniones de reavivamiento, y ellos no saben nada de doctrina, pero hacen terribles reuniones de reavivamiento. Y a mí me duele, hermanos, que nosotros como pueblo ni estamos dominando doctrina, ni estamos teniendo reuniones de reavivamiento. Entonces, hermanos, pero gracias a Dios que Dios está poniendo hermanos adventistas en todo el mundo que son estudiosos de las Escrituras. Y la Iglesia Adventista, por lineamiento histórico y por tradición, siempre ha manejado bien las Escrituras. Ojalá que algunos de los hermanos que me están escuchando puedan realmente despertarse y hacer la obra de Dios, porque a mí me dolía mucho, hermanos, ver cómo los evangélicos cantan, saltan, hacían maratón de reavivamiento y todos contentos, y nosotros los adventistas dormidos. Estamos llegando al punto en que ya se está cumpliendo la parábola de las 10 vírgenes, cuando las 10 vírgenes se durmieron. Pero hay hermanos que no se quieren dormir y luchan contra viento y marea para no dormirse. ¿Quién diese, hermanos, que de los que me escuchan hubiera alguien que se despierte para hacer la obra y predicar la palabra de Dios? Porque nosotros que tenemos semejante doctrina poderosa y que entendemos bien todo el mapa profético, ¿por qué no nos despertamos en base a ese conocimiento profético? ¿Y por qué no le mostramos a la gente dónde estamos parados en la historia profética?
Ojalá que Dios levante a hermanos de entre nosotros que con la Biblia en la mano, hermanos, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, puedan ir y enseñar poderosamente la Biblia a las personas que no entienden la palabra y producir verdaderos reavivamientos del Espíritu. Todo reavivamiento del Espíritu está basado en el estudio de la palabra de Dios. Si no, no, hermanos. Ojalá que hay gente que me escucha que realmente se pueda, hermanos, despertar para poder entender esto, hermanos. Entonces, ahora entienden por qué en la época del Pentecostés venían israelitas de todas las naciones del mundo, y por qué se les llama varones israelitas, y por qué se les llama toda la casa de Israel. Entonces ahora entendemos un poquito mejor, ya finalizando esta serie vamos entendiendo un poquito mejor la profecía que se dio con respecto a la tribu de Efraín. Y volvemos a Génesis capítulo 48, Génesis capítulo 48 versículo 19. En Génesis capítulo 48 versículo 19 dice así, hermanos: Mas su padre Jacob no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también acrecentado, o sea, Manasés. Pero su hermano Efraín, quiere decir, su hermano menor, que era Efraín, será más grande que él, y su simiente será plenitud de naciones. Será plenitud de naciones. Y qué casualidad que Efraín es el reino del norte, y qué casualidad que ese es el reino que se pierde en medio de todas las naciones. ¿Y por qué Efraín iba a ser multitud de naciones? Porque ese es el reino que se pierde en todas las naciones y es tragado por las naciones. Y lean todo el libro del profeta Oseas y van a ver que todo se refiere a su pueblo Efraín. Hermanos, ¿y por qué más? Génesis 28:14. Génesis capítulo 28, versículo 14. Vamos ensamblando los textos para que puedan entender por qué hoy en día Efraín, Dios lo considera Efraín como a todos nosotros los gentiles. En Génesis capítulo 28, versículo 14, dice así: y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, y al oriente, y al aquilón, y al mediodía, a los 4 puntos cardinales del planeta, quiere decir, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Cuando habla de esa expansión, no se refiere a los 4 puntos cardinales de la tierra de Palestina. Se refiere a los 4 puntos cardinales del planeta Tierra, porque después continúa diciendo, el lineamiento interno del texto dice claramente: todas las familias del planeta Tierra serán benditas en ti. Por eso es que se está refiriendo a que la simiente de Israel se expandería hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. ¿Y bajo qué linaje Jacob se extendió en los 4 ángulos del planeta Tierra? Bajo el linaje de Efraín, hermanos. Bajo el linaje de Efraín. Entonces, hermanos, vamos a ver Mateo capítulo 8, rapidito, Mateo capítulo 8, así vamos redondeando. En Mateo capítulo 8, después de que ustedes han leído eso, entonces ahora vamos a Mateo capítulo 8. Y dice, hermanos, el versículo número 11. Mateo capítulo 8 y versículo número 11 dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Hablando de que esos gentiles se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob. Pero nosotros ya entendemos, después de haber estudiado tanto, que esos gentiles son la casa de Israel que está esparcida en todo el mundo. Siguiendo adelante, hermanos, van a ver Romanos capítulo 4.
Romanos capítulo 4. A ver si se les va cerrando un poco más el círculo. Romanos capítulo 4, versículo número 13. En Romanos capítulo 4, versículo 13 dice así: porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su descendencia o a su simiente de que sería heredero de la tierra de Palestina. Hermanos, ¿de qué iba a ser heredero Abraham? Del mundo. Del mundo. ¿Por qué? Porque la sangre israelita, el pueblo de Israel, está metido en todas partes del mundo, hermanos. Abraham, ahora entienden por qué dice, tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas del cielo, que no se puede medir, que no se puede contar. ¿Por qué Abraham iba a heredar el mundo? Porque todos los gentiles somos nosotros el mundo. Y nosotros somos el mundo porque Efraín fue llevado a todas las naciones del mundo y fue tragado por todas las naciones del mundo y fue esparcido por todas las naciones del mundo, y ahora la sangre de Israel está en el mundo. Por eso en Abraham se cumple la promesa de que hereda el mundo. ¿Van entendiendo un poquito más? Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces ahora vamos a leer desde el versículo 9, hermanos, hasta el 25. Dice así: ¿es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión, o sea, los gentiles? Porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre, noten hermanos, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, nosotros, para que también a ellos los gentiles les sea contada por justicia, y también padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe que fue en nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente que sería heredero del mundo, o sea, los gentiles, sino por la justicia de la fe. Versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada la promesa. Porque la ley obra ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe para que sea por gracia, para que la promesa sea firme, noten hermanos, para que la promesa sea firme a toda simiente de Abraham, que son también los gentiles, a toda simiente, no solamente al que es de la ley, o sea, los judíos, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, y presten atención a ver si se dan cuenta de lo que viene hablando con ciencia Pablo acá, como está escrito, que por padre de muchas gentes te he puesto. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos eso? ¿Y de qué viene hablando el contexto? De los gentiles, de que Abraham, todos los gentiles serían benditos en él, y que todos esos gentiles son el mundo que heredaría Abraham, que somos nosotros. Yo estoy tratando de hacerme entender lo mejor que puedo, pero yo no sé si ustedes me entienden. Yo lo entiendo, hermanos, pero estoy tratando de encontrar las mejores palabras para que entiendan. Versículo 17. Como está escrito, que por padre de muchas naciones te he puesto, delante de Dios al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Él creyó en esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente. ¿Se acuerdan? Bueno,
Versículo 19, y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo, por lo cual también le fue atribuido justicia, y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Todas esas gentes que Abraham era padre, son los gentiles, nosotros somos las naciones y que están en el mundo. Y por eso Abraham hereda del mundo, es padre de todo el mundo creyente sincero. ¿Y los chinos creyentes sinceros son hijos de Abraham? Sí. ¿Y los filipinos? No, ellos no. ¿Y los chilenos? Tampoco. No, todos ellos, hermanos, todos ellos. Entonces, hermanos, van entendiendo un poquito más esto acá. Entonces vamos ahora a Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. En Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9, primeramente. En Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9, dice así, y presten atención. Como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. Sabéis por tanto que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la Escritura que Dios por la fe habría de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. Luego, los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Y ahora salteamos, hermanos, a los versículos 14. Versículo 14, noten lo que dice el versículo 14. Para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Y ahora versículo 22 al 29, presten atención. Mas encerró la Escritura todo bajo pecado. ¿Se acuerdan lo que habíamos leído la otra vez? Mas encerró la Escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Empero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella que había de ser descubierta, de manera que la ley, nuestro ayo fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe ya no estamos bajo el ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Y no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Presten atención. El lector superficial dice: ve, aquí no hay tribu, no hay... No, momentito. Versículo 28. Vuelvo a leer el versículo 28. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros, los judíos y los gentiles, sois uno en Cristo Jesús. Ahora volvamos, hermanos, a Oseas 1:11. Volvemos a Oseas 1:11. Oseas capítulo 1, versículo 11. Y dice así, yo caigo en la redundancia: y los hijos de Judá y de Israel serán congregados en uno.
pero serán hijos de Judá y serán hijos de Israel. Ya no hay judío ni griego, pero existe Judá y existe Israel. Serán congregados en uno y levantarán para sí una cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que la Jerusalén celestial tiene 12 puertas de 12 tribus y con los nombres de los hijos de Israel. Y ahora, volvemos a Gálatas, vuelvan a Gálatas. Si volvemos a Gálatas capítulo 3, dice el versículo 28, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno, lo mismo que dice Oseas, sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa los herederos. Ustedes son simiente de Abraham, son herederos de la promesa que Dios hizo a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se va entendiendo, hermanos? Bueno, Efesios capítulo 2, y prepárense ahora, Efesios capítulo 2. Dice que somos hijos por la fe, y dice que somos linaje de Abraham. Pero cuando dice que todos nosotros somos uno, automáticamente está queriendo decir lo que dice Oseas 1:11. Cuidado, no lo interpretemos sin comparar texto con texto. No lo interpretemos, está mal. Si yo agarro un texto e interpreto como a mí me parece, está mal. Debo interpretar comparando texto con texto para que la Biblia sea la que se explica a sí misma y no venga yo y diga lo que a mí me parece que es. Entonces, hermanos, en Efesios capítulo 2, en Efesios capítulo 2, y ya van a ver qué interesante lo que dice ahí. En Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22, presten atención. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados sin circuncisión, está hablando de nosotros, hermanos, los gentiles, que erais llamados sin circuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo, presten atención, los gentiles estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, o sea, habéis sido hechos cercanos a la república de Israel, habéis sido hechos cercanos a la república de Israel por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando, hermanos, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo de los dos un nuevo hombre haciendo la paz. Pero presten atención, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, lo mismo que dice Oseas, en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces yo digo, y ustedes me dicen, Hugo, nosotros somos gentiles, somos paganos. Y miren lo que les contesta Pablo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Los extranjeros son los paganos. ¿Ustedes son extranjeros paganos? Ya no. Ahora son la casa de Israel, porque han sido hechos cercanos a la casa de Israel. Y como dice Isaías, ustedes son
los esparcidos de Israel que Jehová los reunió a través del Mesías, a través de esa raíz de Isaí que sería buscada por las gentes. Entonces usted dice, pero nosotros somos extranjeros, paganos. Y Pablo dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Qué son ahora? La casa de Israel, hermanos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Son extranjeros ustedes? ¿Son gentiles? ¿Son paganos? No, ya no son ni extranjeros, ni advenedizos, ni paganos, ni gentiles. Ya son ciudadanos de los santos, cercanos a la República de Israel. Son la casa de Israel, hermanos. ¿Se va entendiendo? Esto lo habla en profundidad el apóstol San Pablo cuando quiere explicar estas cosas, hermanos. Romanos. Bueno, ya hemos leído, no vamos a leer Romanos. Entonces, hermanos, ¿sí? Hay dos pueblos. Hoy en día Dios está reconstruyendo el tabernáculo de David que estaba caído, hermanos. Y hay dos casas. Hoy en día está la casa de Judá, que son los judíos literales, que son la tribu de Judá en su mayoría, y una mínima minoría de las 10 tribus que por ahí conservan el apellido y la casa paterna. Pero son los judíos. Y la casa de Israel, que somos todos los gentiles, hermanos. Por eso hay dos casas, y qué casualidad que hay dos pueblos, los judíos y los paganos. Una preguntita para que aparte de aclarar, quizá alguien se pregunte ahí por internet. Sí. Esto que estamos estudiando, ¿de ninguna forma toca ninguna doctrina, cimiento, creencia o algo establecido por la Iglesia? Esta doctrina que nosotros estamos predicando, hermanos, no contradice en nada ninguna de nuestras doctrinas adventistas para los que quieran saber. Esto es una interpretación más profunda y tiene una aplicación más profunda para aquellas personas que quieran entender estas cosas. No estamos contradiciendo en nada lo que la Iglesia adventista predica, hermanos. Entonces, ¿se va entendiendo lo que está queriendo decir acá, hermanos? Entonces, eso es lo que Dios tiene para decirnos con respecto a la casa de Israel, hermanos. Entonces, hermanos, para el tiempo del fin hay dos casas de Israel. El próximo estudio que yo les voy a dar, hermanos, ya no lo quiero agrandar más al estudio porque ya se ha hecho mucho la hora. Yo necesito dejar en claro que hay dos casas de Israel con la cual Dios está haciendo un pacto. Aquí haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Una vez que se ha entendido, hermanos, que hay dos casas, ahora viene la próxima serie, que se llama La conversión de los judíos en el tiempo del fin, que eso ya es otra cosa. Ahora van a ver otro tema. Entonces, hermanos, ya hemos hablado de la casa de Israel y ya hemos hablado de la restauración de los judíos como nación. Ahora viene la otra serie que significa la restauración espiritual de los judíos literales en su tierra. Esa clase son 3 clases más o menos, 3 o 4 clases. Mañana empezamos esa clase, así que vamos a ver cómo podemos ir diagramándonos para poder ir estudiando esos temas. Yo tenía muchas más cosas para presentarles acá en este estudio, pero ya no me quiero meter más en el tema, hermanos. Pero sí les voy a dejar las citas para que ustedes vean cómo todo esto se ha cumplido en los gentiles, hermanos. Pueden ir a Romanos capítulo 9, versículo 23 al 26, para los que quieran profundizar el tema. Van a ver, hermanos, cómo a los corintios paganos
se dice que son hijos de Abraham, Isaac y Jacob, hijos de los padres, en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 1 al 4. Y después, hermanos, si ustedes siguen adelante, van a ver cómo Dios, hermanos, cómo Dios en la Jerusalén celestial hay 12 puertas de las 12 tribus. ¿Y por qué no hizo una puerta para los gentiles? Apocalipsis capítulo 21, versículo 12. Y si van a Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 y 2, que ya no lo podemos leer porque hay mucho, ya no tenemos tiempo, hermanos, van a ver que el árbol de la vida da 12 frutos, que son para las 12 tribus de Israel, hermanos, presten atención, son para las 12 tribus de Israel. ¿Y por qué no hay un fruto para los gentiles? Hay 12 frutos para las 12 tribus de Israel. ¿Y por qué no hay un arbolito para los gentiles? ¿O por qué no hay una mandarina, aunque sea para los gentiles? Son cosas que hay que estudiarla bien. Apocalipsis 22, 1 y 2. Y después, si ustedes van a Mateo 19, versículos 27 y 28, y a Lucas 20, versículos 28 al 30, Cristo le dijo a los apóstoles que ellos se sentarían en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Bien, pero eso ya lo vamos a tocar más adelante, porque hasta yo, hermano, estoy cansado ya, hermanos, de hablar. Estoy muy cansado. ¿Qué quieren que les diga? Ojalá que los hermanos más o menos, disculpen que tenga que frenar un poco acá el estudio, pero ojalá que esto les haya servido como base y fundamento para la próxima serie que viene ahora, que es la conversión de los judíos en el tiempo del fin. Que ojalá que la pueda dar, hermanos, porque por ahí estoy tan cansado que ya no quiero hablar un poco de los judíos, quiero descansar un poco. Capaz que demos otra serie y después demos la de la conversión de los judíos, o capaz que si no la damos directamente mañana nomás, no sé lo que irá a pasar. Estemos orando por eso. Entonces, dejamos acá este estudio, dejamos bien en claro lo que Dios ha querido decir y nos preparamos para la próxima clase que van a venir. Que Dios los bendiga y que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes.